El tema que vamos a trabajar ahorita es el de subespacios vectoriales. Ya vimos que cualquier conjunto con una operación definida que cumpla los 10 axiomas que trabajamos es un espacio vectorial. Entonces ahora vamos a ver las características de lo que son los subespacios vectoriales. Entonces vamos a definir los subespacios vectoriales de la siguiente manera. Si tengo B un espacio vectorial, cualquiera definido con una operación, que será la suma o producto, cualquiera que esté definida dentro del espacio vectorial, si tomamos un subconjunto W dentro de B, aquí este símbolo, que lo que significa es que está contenido. Entonces, este símbolo que está aquí, lo que dice es W está contenido en B. Puede llegar a ser igual, pero quiere decir que es cualquier subconjunto. Puede llegar a ser igual o incluso también puede ser el conjunto vacío. Entonces, si tengo cualquier subconjunto de B, tal que si tomo dos elementos que están en W, a la hora de hacer la operación vuelve a caer en W, eso quiere decir x1 más x2 está en W, esto es la cerradura de la suma, pues entonces, y además, si yo tengo que si alfa es cualquier número dentro del campo que nosotros consideramos que íbamos a trabajar básicamente con los reales, entonces si alfa es cualquier número real y x cualquier elemento de W y multiplico alfa por x y vuelve a caer en W, esto es la cerradura bajo el producto por un escalar, entonces se llama subespacio vectorial, nada más cumpliendo las dos condiciones de la cerradura. La diferencia entre el espacio vectorial completo y los subespacios vectoriales es que aquí no nos estamos fijando en que al hacer la operación caiga en B de nuevo, porque eso ya lo sabíamos, era parte de la característica de ser un espacio vectorial. Aquí lo que tenemos es que al hacer la operación, tanto la suma como el producto por un escalar, vuelve a caer pero dentro de W. Entonces, estas dos características son las que hacen a cualquier subespacio vectorial. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de los subespacios vectoriales. Vamos a trabajar también un poquito con dimensiones para que tengan algunas referencias de cómo hacerlo. Uno de los ejemplos más básicos es tomar cualquier espacio vectorial. Ahorita, por ejemplo, tomemos R3. Y como subconjunto tomemos a él mismo. Cualquier conjunto es subconjunto del mismo, está contenido dentro del mismo. Entonces, si B es igual a R3, tomamos W también como R3. Y entonces, pues en este caso sabemos que W es subespacio vectorial, ya que cumple los dos axiomas de cerradura. En este caso ni siquiera hay que reescribirlos porque si ya sabíamos que R3 era un espacio vectorial que cumplía que cualesquiera dos elementos que estén en R3 al sumarlos me vuelve a dar algo que está en R3 o al multiplicarlos por un escalar me vuelve a dar algo que está en R3, entonces pues por definición W es subespacio vectorial de B, es decir, W es subespacio vectorial de R3. R3 es su propio subespacio vectorial. Esto que acabo de decir aplica para cualquier espacio vectorial que tengamos. Entonces, cualquier espacio vectorial, uno de sus subespacios vectoriales que se consideran triviales, de los obvios, pues es el mismo. Otro subespacio vectorial que tiene cualquier espacio vectorial es su neutro. En este caso, el conjunto formado por el neutro, si tengo que B es R3, el neutro, que es W, lo pongo entre llaves porque es un conjunto, es el conjunto formado por el 0, 0, 0. Y entonces aquí lo que tengo que ver es que
cualesquiera elementos que yo tome dentro de este conjunto, al sumarlos, pues vuelven a caer en este conjunto y al multiplicarlos por un escalar vuelven a caer en este conjunto. En este caso, pues como solo tengo un elemento, la única posibilidad que tengo de tomar elementos aquí, pues son x1 sería 0, 0, 0 y x2 sería 0, 0, 0 porque no tengo más de dónde elegir. Y si yo hago la suma, pues me dan 0, 0, 0. Y esto puedo ver que está en W. Ahora, por otro lado, si yo multiplico, entonces esta fue la primera propiedad. La segunda, si yo multiplico por una constante alfa dentro de los reales, el 0, 0, 0, pues entonces puedo ver que me da de nuevo 0, 0, 0 y esto está en W. Entonces, en este caso, al cumplir estas dos condiciones, pues tengo la garantía de que el neutro, que en este caso es el 0, 0, 0 en R3, pues es subespacio vectorial de R3. Pero esto que acabo de decir aplica para para cualquier neutro dentro del espacio vectorial que quiera. Entonces, hay dos subespacios vectoriales que tiene cualquier espacio vectorial. Uno es el mismo y otro es su neutro, el conjunto formado por su neutro. Entonces, esos son los dos casos como más sencillos. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos de posibles subespacios vectoriales. Vamos a seguir trabajando con R3. Ahora tomemos a W como el conjunto de X0, 0, 0, 0, 0, nada más, perdón, con X cualquier número dentro de los reales. Vamos a tomar B, R3. Entonces, en este caso, pues tengo que fijarme que X1 y X2 tengan la estructura del subespacio que estoy tratando de probar que lo es. Entonces, tomo como estructura que tenga cualquier elemento en la primera coordenada y 0 en la segunda y tercera respectivamente. Entonces, el vector x1 sería x1, 0, 0, el vector x2 sería x2, 0, 0, y si yo lo sumo, x1, 0, 0 más x2, 0, 0, pues me da x1 más x2, 0, 0. Y entonces vuelve a cumplir con tener la estructura, es decir, está en W. Entonces, cuando estoy checando subespacios vectoriales, lo que tengo que checar es si realmente están dentro del conjunto del que estoy hablando. Y por otro lado, para la cerradura del producto por un escalar, pues entonces voy a tener alfa por x1, 0, 0, que va a ser alfa x1, 0, 0, y esto está en W también, porque tengo primera coordenada cualquier número real, segunda y tercera 0, 0. Entonces, con esto lo que puedo garantizar es que W es subespacio vectorial de B. Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de conjuntos y la idea entonces es verificar si se sigue conservando la estructura para ver si al hacer las operaciones de suma y producto por un escalar se conservan. El ejemplo que vamos a trabajar ahora es vamos a tomar el conjunto 0a y a cuadrada, también vamos a considerar que B es R3. Y entonces la condición es que la tercera coordenada sea el cuadrado de la segunda coordenada. Entonces, si yo quiero probar el primer axioma, el axioma de cerradura bajo la suma, pues tomo 0 a 1 cuadrado y le voy a sumar 0 a 2 y a 2 al cuadrado. Entonces, a la hora de hacer la suma, la primera coordenada me da 0, la segunda me da a1 más a2 y la tercera me da a1 al cuadrado más a2 al cuadrado. Esto no está en W. La razón por la cual no está en W es que tendría que tener que la tercera coordenada tendría que ser el cuadrado de la segunda. Pero si yo elevo a1 más a2 al cuadrado, pues esto me da a1 al cuadrado más 2 veces a1 a 2 más a2 al cuadrado. Y esto no es lo mismo
que A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Por lo tanto, no está en W y por lo tanto, este W que propusimos no es subespacio vectorial de B. Entonces, lo que vemos es que para hacer subespacio vectorial tienen que conservar la estructura del conjunto que se está definiendo. Entonces, creo que estos ejemplos, bueno, ilustran bastante bien cómo funcionan las cosas en R3. Vamos a hacer algún otro ejemplo con matrices para que vean un espacio vectorial distinto a donde voy a poder tener ciertas características. Entonces, para ver este ejemplo con matrices, por ejemplo, consideremos que B sean todas las matrices de 2 por 2. A y B puede ser cualquier número real. Vamos a tomar como operación la suma. Y vamos a tomar a W el subconjunto X de matrices que tienen la forma X00Y. Eso quiere decir que matrices que tienen que tener 0 en la primera fila, segunda columna, y en la segunda fila, primera columna, y en la diagonal puede ir cualquier número, no importa si es 0 o cualquier otro, ¿no? Entonces, vemos claramente que W sí es un subconjunto de B, está dentro de las matrices de 2 por 2, y entonces, para tomar el primer axioma, pues lo primero que vamos a hacer es tomar dos elementos que estén dentro de W. En este caso tomamos X1, 0, 0, Y1, esa matriz, y la matriz X2, 0, 0, Y2. Si hacemos la suma de estas matrices, tenemos que X1 más X2 va a ser es la primera entrada. Luego, al sumar las otras entradas me da 0. En la segunda, el segundo renglón me da 0. Y finalmente me da Y1 más Y2. Entonces, como pueden ver, la estructura se sigue conservando, los ceros siguen quedando donde tienen que quedar, y entonces podemos decir que esto sí está dentro de W. Entonces ya cumplió la primera condición. La segunda condición es que si tomo alfa y lo multiplico por la matriz, tiene que volverme a quedar dentro del conjunto. Pero entonces alfa, cualquier número real, me daría alfa X1, 0, 0, alfa Y1. Y también, como pueden ver, entonces esto cumple con estar dentro del conjunto, y por lo tanto, entonces lo que puedo ya garantizar es que W es subespacio vectorial de B. Entonces, como pueden ver, esto nada más es una, pues como una extensión de lo que ya habíamos visto de espacios vectoriales. Entonces, ahorita, si ya trabajamos todas las características de los espacios vectoriales, cualquier subconjunto que cumpla las dos condiciones de cerradura, en automático, por ser un subconjunto que está dentro del espacio vectorial, los otros elementos también los va a cumplir. Entonces los otros 8 axiomas se cumplen, y por lo tanto, entonces es suficiente con tener estos dos para hablar de que ya es un subespacio vectorial. Entonces, resumiendo, tenemos varias cosas. Entonces, cualquier subespacio, cualquier conjunto, que ya sepamos que es espacio vectorial, tiene dos subespacios vectoriales a fuerza. Uno de ellos es el mismo y otro de ellos es el conjunto formado por su neutro. Y pues dependiendo del tipo de espacio vectorial, puede tener otros subespacios vectoriales que tengan ciertas características. Hace rato les comentaba algo respecto a las dimensiones. Ahorita, de forma muy empírica, vamos a hablar de las dimensiones, nada más como, pues, digamos, las variables involucradas dentro de la definición del espacio vectorial, qué tan libres pueden ser. Nada más retomando los ejemplos que hice de R2, que sí eran subespacios vectoriales, pues R3 es un subespacio vectorial que tiene 3 dimensiones exactamente, porque si yo tengo valores X, Y, Z, puedo dar libremente
un valor para X, un valor para Y, un valor para Z. Entonces eso ahorita de forma general vamos a hablar en ese sentido de las dimensiones. Ya profundizaremos más adelante porque vamos a trabajar justamente dependencia lineal, que es el siguiente tema. Entonces, R3 tiene 3 dimensiones. El neutro, como no tengo X, Y, Z que dar, sino está forzado al 0, 0, 0, entonces el neutro tiene 0 dimensiones. Entonces, en R3 podemos hablar de un espacio de 3 dimensiones, un subespacio de 3 dimensiones, un subespacio de 0 dimensiones. Y en medio va a haber otros subespacios, justamente de 1 o de 2 dimensiones. El ejemplo este que les puse, el X00, es uno de los ejemplos de una dimensión, porque aquí justo lo que puedo libremente dar es el valor de X, es solo uno de ellos, y entonces en este caso va a ser un subespacio de una dimensión, y podría tener algunos otros subespacios de 2 dimensiones. De hecho, no siempre tienen que tener la forma 0, 0, 0. Les voy a dar ahorita nada más algunos ejemplos y de hecho, el primer ejercicio que van a tener que hacer va a ser probar que los que les voy a dar en R3 son subespacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces les decía, en R3 sus subespacios, entonces R3 tiene 3 dimensiones. Sus subespacios pueden ser de 3, de 2, de 1 o de 0. Este de 0 dimensiones, pues es el neutro en sí, ¿no? Entonces, es el que ya vimos. Siempre ese va a estar. Y el de 3 dimensiones, pues es el total. Entonces, aquí voy a tener varios casos. Ya vimos el X00 que está en una dimensión, pero podríamos tener otros ejemplos de una dimensión. Por ejemplo, les voy a poner W1 igual a X1, bueno, X va a ser X, 2X y 0 para todo X en R. Aquí, ¿a quién puedo modificar? Nada más a la X. Por lo tanto, aunque aparezca en dos lados, pero solo puedo modificar a la X. Lo que estoy diciendo es que si doy cualquier valor en la primera coordenada, la segunda coordenada tiene que ser su doble, la tercera tiene que ser 0. Entonces, el primer ejercicio que van a tener que hacer es verificar que W1 es subespacio de R3. Otro ejemplo sería, digamos que tengo cero, Y y Z. Aquí, como pueden ver, pues hay dos variables que están modificándose, que son Y y Z. Entonces yo puedo dar Y de forma libre, Z de forma libre, no dependen una de la otra. Entonces este sería un ejemplo de 2 dimensiones. Entonces los primeros ejercicios que van a tener que hacer, no solo vamos a trabajar esto, sino vamos a trabajar algo más, pero lo primero que van a tener que hacer es verificar que W1 y W2 son subespacios vectoriales de R3.